la convulsión y el paciente no para. Ahí está perdiendo bastantes neuronas cerebrales, ¿ya? Y durante los cuales después de eso, ya no, el estado convulsivo provoca que el paciente ya no recupere la conciencia inmediatamente como sería cuando hay una convulsión simple. ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Estas manifestaciones clínicas, ya habíamos dicho, hay unas crisis parciales y unas crisis generalizadas. Cuando hablamos de crisis generalizadas, es cuando hay una, es todo, casi todo el cuerpo, ¿ya? Cuando hablamos de una crisis parcial, solamente son parciales simples y parciales complejas. En las crisis parciales, por ejemplo, las simples, no hay compromiso de conciencia. O sea, el paciente se puede parar un ratito ahí, ¿no? Convulsiona, ¿ya? Pero no hay manifestaciones motoras, o sea, no hay espasmos, no hay manifestaciones, pueden ser espasmos, pero muy leves, ¿ya? Pueden ser espasmos sensoriales también muy leves. Comienza a tener unos zumbidos visuales o auditivos. Puede ser psíquicas, ¿no? Entonces, se puede dar así, y esto se da en niños sobre todo. En cambio, hay unas parciales complejas que son ya, hay un compromiso de conciencia. En el otro no hay compromiso de conciencia, pero en las complejas ya hay compromiso de conciencia y pueden acompañarse con movimientos automáticos, autónomos, masticadores. El paciente comienza como que a morder, ¿no? Fuerte su masticación. Ya como que comienzan a tener así unas crisis de nervios, incluso se puede dar que haya complejos así parciales complejas, que al final se descarta con el neurólogo, ¿no? En cambio, estas son las crisis parciales. En cambio, una crisis generalizada. Generalizada quiere decir de todo el cuerpo. Por ejemplo, la crisis de ausencia. Hay una ruptura fugaz de contacto, o sea, hay una detección de las actividades ya no se dan, en la cual no hay pérdida de control postural, el paciente no controla su postura, no controla. Esa es la crisis de ausencia, el paciente ahí con su realidad se quiebra esa realidad, quiebra esa realidad. En cambio, las crisis tónicas, tono quiere decir esto, ¿no? Tono, ¿ya? Tono. Después, clónicas es ya movimiento más rápido, movimiento. Tono es esto y clónicos son estos. Entonces, la crisis tónica viene a ser la inconsciencia asociada a hipertonía generalizada. Tono, ¿no? Hay una hipertonía. El cuerpo generalmente está, podemos decir que está flácido, pero no es flácido, es decir, tiene su tono. El tono es el movimiento muscular, o es la textura muscular normal, ¿no? Una cosa es el cuerpo del niño de trapo, ese sí es hipotonía, y otra es contractura, esa es hipertonía. Entonces nosotros estamos entre la contractura y la hipotonía, que es lo normal, el tono. Entonces cuando hay una crisis tónica hay una inconsciencia asociada, o sea, el paciente pierde conocimiento y está asociada a hipertonía generalizada en este caso. En cambio, la crisis tónico-clónica ya se juntan dos, el tónico con espasmo y de clonos, o sea, con movimientos espasmódicos, ¿ya? Es de tipo clónico con contracciones musculares bastante llamativas. La crisis tónica clónica, a eso se llama el tipo clónico con el tónico clónico, ¿ya? La crisis atónica, dentro de una de las generalizadas también, hay una pérdida súbita y masiva del tono muscular. O sea, el paciente queda como un trapito. ¿Ya? No hay compromiso de conciencia y rápida recuperación. Esa es crisis atónica. Entonces son niños, o niños o jóvenes o adultos que se echan en la cama y no responden. Así nada más. ¿Ya? A eso también hay que hacer sus estudios neurológicos, su electroencefalograma, para ver cuál es la manifestación clínica y para ver cuál es su tratamiento adecuado. Y los otros son las crisis mioclónicas, que son contracturas bruscas, aisladas y fugaces, ¿ya? Pero de una parte, ya no de todo el cuerpo, sino de una parte del cuerpo. Una parte del cuerpo, y están limitadas generalmente a la parte facial, a la parte de la cara
y a los párpados, como ya les había dicho antes. Si nosotros hablamos de un diagnóstico, el primer diagnóstico que nosotros llega al paciente y nos refiere todo cuál es su molestia, nosotros podemos hablar que es un diagnóstico clínico. Hacemos la anamnesis, la historia clínica completa, hacemos un examen neurológico completo. Si es importante saber si es la primera vez o ya varias veces han ocurrido esto. Hacemos exámenes de laboratorio, todo lo que son exámenes paraclínicos especiales también, las funciones lumbares, sacamos líquido cefalorraquídeo de la columna y vemos si es que no hay sospechas de infección del sistema nervioso central o manifestaciones de signos meningios. Acuérdense de las meninges, ¿no? De las meninges, la epimadre, pia madre, subaracnoideas y las, como la dura madre, ¿verdad? Dura madre, aracnoides y pia madre, ¿no? Ya. Entonces, y para eso nosotros, para un diagnóstico certero, hacemos tanto el electroencefalograma como la TAC cerebral, en caso de investigar una lesión estructural de un tumor cerebral o trastorno vascular. Yo tenía una paciente hace 8 años más o menos, no, 5 años más o menos, que era una paciente de aquí, de, del Valle de Majes. Es una paciente que tenía terrenos, chakras, cualquier cantidad. Ella siempre tenía dolores de cabeza, pero nunca se hacía ver, ¿no? Y dolores de cabeza hasta que un día convulsionó. Cuando le fueron a tomar una radiografía de cráneo, se encontraron que tenía una estructura redonda justo en la mitad del cerebro. Era un cáncer, ¿no? Un cáncer de tumor cerebral. Tan fácil era ver ese cáncer ya hacía ya 10 años que ni le hicieron una radiografía tan simple, y ella teniendo plata cualquier cantidad, ¿no? Al final murió y ya pues, no se pudo hacer nada con ella, pero a veces cuando son estos dolores de cabeza así, sin una expresión corporal normal, ¿no? Cuando son estos dolores de cabeza así que no son normales, entonces, porque no hay una fiebre, porque no hay una hipertensión o porque no hay otro caso, es bueno hacerse una radiografía simple de cráneo primero, ¿ya? Y con eso podríamos diagnosticar cualquier cantidad. Miren el tipo de convulsión. Si son sacudidas musculares unilaterales de la cara, miembros posteriores y anteriores, signos asimétricos, no hay una asimetría, ¿no? Comportamiento agresivo, si el paciente tiene problema de masticación, salivación, carreras descontroladas, convulsiones psicomotoras. Cuando hay pacientes que quieren, son mordedores de moscas, ¿no? Como que están mordiendo moscas también, o cazadores de estrellas, alucinación, episodios de automutilación que quieren ellos autoeliminarse, y episodios crónicos de vómito y diarrea también, ¿no? Miren ustedes el tipo de convulsión que hay, en este tipo de convulsiones que hay, y más o menos que se ha hecho un estudio, ¿no? Esto es más que todo para que ustedes sepan que cada lóbulo del cerebro contiene un signo, ¿no? De tipo de convulsivo, ¿no? Lóbulo temporal, mira el comportamiento agresivo, el lóbulo occipital, como que está mirando moscas, ¿no? Como que mira moscas. Lóbulo parietal, automutilación, seguimiento, ¿no? Pero en sí, el síndrome convulsivo, ya tenemos, por ejemplo, aquí hay un niño en la fase tónica, tono, se hace espasmo, ¿ya? Se hace espasmo, hay pérdida de conciencia, ¿ya? Y hay mioclonías, ¿no? Entonces, esta es la tónica y esta es clónica. El síndrome convulsivo tiene estos dos componentes, tónico, clónico, ¿ya? Mioclonías, ¿ya? Ese es el síndrome convulsivo. El síndrome convulsivo generalizado es tónico, clónico. Tono se pone duro y clónico comienza a hacer espasmo, ¿ya? Ahora, si nos referimos a lo que se refiere otra vez a convulsiones en términos generales, aparecen cuando existe una excesiva despolarización de la neurona. ¿Qué quiere decir despolarización? Si nosotros tenemos el mundo, por ejemplo, el mundo, ¿no?
vamos aquí, vamos a anotar. Si nosotros tenemos acá el mundo, generalmente todos, hay dos polos. Un polo norte y un polo sur. A esto se llama polarizado, ¿verdad? El polo norte y el polo sur está polarizado. La gente está polarizada, la gente está con una persona o la gente está con otra persona. A eso se llama polarizado. Pero cuando no hay esta polaridad, entonces todos se juntan. Todos se juntan. A esto se llama despolarización. Quiere decir que todos se van a juntar, se van a despolarizar, van a tener un estímulo que todas las células se van a juntar ahí y van a hacer un solo estímulo para que haya contracciones. Entonces, todas las células ya no están despolarizadas, sino están polarizadas. Ya no están polarizadas, perdón, ahora ya están despolarizadas. ¿Ya? A eso se refiere lo de polarizar. Entonces, dice aquí que hay una suerte de despolarización de las neuronas. Quiere decir que las neuronas toditas, hay un foquito epileptógeno que comienza a hacer que hay un cortocircuito en todo el cerebro. Y ese cortocircuito de todo el cerebro van a ir de un lado a otro lado dentro de migración del sodio, sobre todo, que es el que más conlleva, dentro de la neurona y se va a despolarizar. Posteriormente el sodio otra vez regresa a su sitio, ¿ya? Y entra el potasio, y ese es un juego de sodio y potasio. La despolarización es el sodio y potasio, ¿no? En la parte externa siempre va a haber sodio, en la parte interna de la célula va a haber potasio. Entonces, cuando hay este intercambio de sodio y potasio, entra en la célula y sale el potasio, entonces la célula se va despolarizando, despolarizando, llega a una crisis convulsiva y otra vez regresa ¿no? A repolarizarse. Un disturbio de la producción de energía puede resultar de la falla de la bomba sodio y potasio que está dentro de las neuronas, ¿no? Y puede provocar hipoxia, o sea, baja de oxígeno, isquemia, ya saben ustedes qué es isquemia. La hipoglicemia puede causar una disminución aguda de la producción de energía y la persona puede convulsionar. Miren ustedes, a todo esto, ustedes habrán visto, no sé si habrán visto alguna vez a un niño que ha convulsionado, pero un niño que ha convulsionado porque tiene fiebre muy alta, la fiebre muy alta. Hay niños de 6 a 5 años de edad que se dan en estos niños de 6 meses a 5 años de edad. Algunos pueden presentar una fiebre tan alta, encima de 38, 39, que pueden convulsionar también, tónico-clónica. La duración menor de 15 minutos, o sea, tampoco la duración de estas convulsiones febriles, así se llaman convulsiones febriles, son menos de 15 minutos, no más de 15 minutos. Y no hay ningún problema de infección del sistema nervioso central. No tenemos meningoencefalitis, ni encefalitis, nada de esas cosas, ¿no? Eso ya lo determina el médico en presencia de un examen clínico, ¿no? Preferencial. Ya. Ausencia de infecciones del sistema nervioso y que el niño tampoco no haya tenido alguna alteración neurológica después de la convulsión febril, ¿no? Después de la convulsión febril. Acuérdense bien estos chicos, las convulsiones febriles es por fiebre alta, 1, no deja consecuencias, 2, y 3, la duración es menor de 15 minutos. Y 4, cuando el niño despierta normal, ¿ya? Y se supone que estas convulsiones febriles no vuelve a ocasionar en otra ocasión, ¿ya? Si ese niño vuelve a tener convulsiones febriles, que hay un problema neurológico, ya no solamente es una convulsión febril. Miren ustedes la fisiopatología. Son provocadas por un aumento rápido de la temperatura corporal, ¿no? O sea,
¿Qué pasa? Que el cerebro del niño no está acostumbrado a ciertas temperaturas, el cuerpo del niño tampoco está acostumbrado a ciertas temperaturas altas. Entonces, en el momento que se sube por una infección puede ser renal, una infección estomacal, lo que sea, aumenta la temperatura a mayor de 38, 38,5. Entonces, el cerebro no quiere tener tanta calor en el cerebro. Y por lo tanto, al no tener, no querer tener mucho calor en el cerebro, hace que convulsionen todas las células para que despierten, para que bote toda esa calor. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, el umbral a las convulsiones disminuye, pero aumenta el metabolismo de las neuronas cerebrales. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro comienza a proporcionar calor, comienza a botar calor, los poros comienzan a abrirse para eliminar toda esa calor. Porque el umbral del niño, hay unos que toleran bien la calor, otros no toleran bien la calor. Entonces, el 4 o 5% de niños padecen estas convulsiones febriles, ¿ya? Y pueden aparecer junto, por ejemplo, una de las que sube bastante la fiebre es el sistema urinario y las amigdalitis. Ya son las que más provocan que aumente la temperatura corporal. ¿Ya? Es raro que padezcan más de 5 o 6 ataques. ¿Ah? Generalmente hay otros que dicen, no, con 1, 2, 3 ataques es suficiente que se da, ¿no? Pero cuando hay ya más de 5 o 6 ataques, ya no tenemos que hablar de una convulsión febril, sino ya es convulsión neurológica, epileptógena, ¿no? Síndrome convulsivo epileptógeno. Miren el cuadro clínico de este niño, ¿ya? Es un cuadro clínico tónico-clónico. Es tónico-clónico como si fuera una convulsión generalizada, ¿ya? Pero sin aura. ¿Qué quiere decir sin aura? ¿Ustedes han escuchado alguna vez decir a las personas, el aura de ese paciente es feo o el aura es buena, ¿no? Es como una luz que a uno le alumbra, ¿no? Pero en este caso, en lo que se refiere a la epilepsia, el paciente siente como una sensación. El paciente siente como una sensación de angustia, una sensación de sinsabor, una sensación de que se va a desmayar, una sensación que le va a pasar algo. Ese es el aura. Ese es el aura del epiléptico. Entonces el epiléptico sabe cuándo le va a venir o cuándo no le va a venir ya su epilepsia. ¿Ya? En cambio, en los niñitos no, ¿no? En los niñitos es una convulsión tónico-clónica, no hay esa aura. Hay niños de 5 añitos que de frente nomás hacen fiebre, uno le toma la temperatura, está convulsionando y le baja la temperatura, le bañamos con agua, para bajarle agua tibia con su paracetamol, si es que puede tomar, o su inyectable para bajarle la fiebre, y nosotros le damos ese tratamiento, ¿no? Evitamos los episodios febriles frecuentes, ¿ya? Bueno, para los niños que hacen fiebre, convulsiones por febriles, está controvertido, ¿no? Hay una controversia para prevenir las crisis, ¿no? No se da anticonvulsivantes. El fenobarbital se usa de 3 miligramos por kilogramo de peso, ¿ya? Disminuye el número de convulsiones, pero no las elimina. El fenobarbital, que es la fenitoína, se utiliza bastante el fenobarbital para bajarle esas crisis convulsivas, ¿ya? Se puede utilizar después de la segunda o tercera convulsión febril, ¿ya? Que aparezca como temperatura mayor de 38,5, siempre teniendo ese cuidado de bajarle la fiebre, ¿no? Bajarle la fiebre y tratar de darle esta práctica del electrocardiograma, el electroencefalograma, que es para ver si es que no hay algún problema cerebral también que puede haber. Ya, lo que hemos visto era convulsión febril, ¿verdad? Niños menores de 5 años, de 6 meses a menores de 5 años. Ahora vamos a ver ya lo que es epilepsia. La epilepsia ya son convulsiones repetidas, ¿ya? Sin causa identificable, ¿no? Sin causa identificable. ¿Cuáles son el cuadro clínico? El cuadro clínico se manifiesta por ataques de ausencia típicos.
Puede darse en lactantes y escolares. Y la epilepsia benigna, crisis parciales con signos de motores en músculos faciales, cuando es en niñitos, ¿no? Músculos faciales, solamente la carita nada más, ¿ya? Tenemos nosotros que hacemos el diagnóstico, vamos a hacer el diagnóstico con un encefalograma, el neurólogo le pone un pocotón de chupones en la parte cerebral, y este va a despertar eh, ciertas especies de crisis convulsivas eléctricas que son desordenadas, ¿no? Y el médico nos va a dar un diagnóstico preciso para darle un tratamiento, ¿no? Un tratamiento adecuado para controlar el tipo de convulsiones. Una persona con convulsiones puede vivir toda su vida normal con su tratamiento adecuado, tratamiento farmacológico. Lo mejor es utilizar un solo fármaco. Generalmente o se utiliza la fenitoína, se utiliza el ácido valproico, la carbamazepina, eh, sobre todo en convulsiones parciales, simples, complejas o generalizadas, ¿no? El tratamiento farmacológico en la crisis de ausencia, en la persona que se pierde en un momento, por un momento dado, se pierden, no reconocen. A eso para ellos es el ácido valproico y la etoxusamida, ¿no? Etoxusamida, ¿ya? Se debe valorar la función hepática y anémica porque el hígado es el que sufre por estos fármacos. Todo fármaco para epilepsia, todo fármaco de epilepsia que puede conllevar un problema de tipo hepático, de una insuficiencia hepática o de una anemia, ¿no? Entonces es importantísimo siempre ver, antes de dar este tratamiento a los pacientes con epilepsia, siempre valorar su estado hepático, cómo está la función hepática. Entonces, hay otra de las cosas para las damas que utilizan anticonceptivos orales, los antiepilépticos, o sea, el tratamiento farmacológico para la epilepsia, va a disminuir la eficacia de los anticonceptivos orales. Si nosotros encontramos, ¿qué hacemos si nosotros encontramos un paciente convulsionando? Díganme ustedes, nosotros lo que tenemos que evitar es que la víctima se lesione, ¿ya? Hay que protegerla de una caída, porque si el paciente si comienza estando parada, estando sentada, la paciente lo único que se va a caer. Y al caerse sí se puede dañar el cerebro. Entonces lo que hay que hacer es protegerla de la caída. Hay que acostarla en el suelo en un área segura. Podemos desabrochar toda su ropita, colocar un cojín o almohada si es que hubiera, o su misma ropa, mientras va convulsionando, su misma ropa ponerle como almohada. Aflojar todas las prendas de vestir, ¿no? Sobre todo las que estén alrededor del cuello. Entonces, de ahí, una vez que pase la crisis, poner al paciente de lado derecho o lado izquierdo, ¿no? De cúbito lateral derecho o de cúbito lateral izquierdo, y permanecer con el paciente hasta que se recupere o llegue la asistencia médica profesional. Para eso hay que llamar a los médicos o sistema sanitario para que nos puedan ayudar, ¿no? Porque esto se puede convertir también en un estatus epiléptico, y en vez de que el paciente mejore y despierte, va a seguir convulsionando, ¿ya? Les había yo hablado sobre el electroencefalograma. El electroencefalograma realmente es un estudio no invasivo que se pone unos chupones en el cerebro, y es de elección para demostrar el carácter, qué clase de epilepsia es, ¿ya? De un paroxismo epiléptico. Y actualmente es insustituible, ¿no? Nosotros podemos tener un TAG, tomografía que se hace computarizada, pero es insustituible para definir muchos síndromes epilépticos la electroencefalograma, ¿ya? Generalmente este electroencefalograma convencional suele mostrar alteraciones de tipo epileptiforme en la mitad de los epilépticos, en más del 50%. Un 10 a 15% de la población normal puede tener alguna anomalía electroencefalográfica también, ¿no? Por lo que un paciente con un electroencefalograma
anormal, sin ningún síntoma, tampoco no debe ser tratado, ¿no? Eso ya lo ve el neurólogo, que es la especialidad para las crisis convulsivas. Pero por favor, nunca deben, antes se colocaba esto, ¿no? Se colocaba algo dentro de los dientes, decía para que no se muerdan. No, el paciente va a estar convulsionando y si ustedes le ponen algo en los dientes, lo van a romper los dientes, se van a romper los dientes. Lo que se tiene que hacer es de la víctima, no mover a la víctima, a menos que esté en peligro cerca de que pueda caer, ¿no? Ponerlo de costado, si es posible de costado, para que no se muerda la lengua, ¿ya? Generalmente. Otra de las cosas que también a veces ocurre que el paciente, como cae para la parte posterior, la lengua se puede ir para atrás y es lo que se puede ahogar. Hay que evitar eso, ¿ya? Hay que evitar que se vaya a ahogar, ¿ya? No debe administrar nada por vía oral a la víctima, ¿ya? Tampoco hay que salir corriendo o armar un escándalo, ¿no? Lo que debemos hacer es apoyar, ayudar a la víctima, desabrochando, poniéndola en una postura que no se haga daño, y generalmente la selección de epilépticos contra las convulsiones generalizadas como un tipo de fármaco que ya lo da el médico en su momento. Ya en la actualidad se considera que el ácido valproico es un buen fármaco, es uno de los mejores fármacos, o el valproato, no sé si ustedes han escuchado, es el primer fármaco, uno de los buenos fármacos que mejora para comenzar el tratamiento de convulsiones, sobre todo las tónico-clónicas. Esas tónicas, ¿no? Predominantemente generalizadas. Otra de las alternativas es la motrigina, seguida de la carbamazepina, la fenilhidantoína o la fenitoína, que se llama, ¿no? La selección del fármaco antiepiléptico para las crisis parciales es la carbamazepina, la fenitoína y la motrigina, ¿no? El ácido valproico es una alternativa eficaz, pero el ácido valproico más lo queremos en las convulsiones generalizadas, sobre todo en niños. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? A ver, escucho sus preguntas. Profesor, Sí, sí, Karina. si, digamos, mencionó que no había que poner nada en la boca de la persona que tiene esa convulsión, pero si no le colocamos nada, o por ejemplo una cuchara o un lapicero, ¿no se estaría lastimando también la lengua al momento de hacer esos movimientos? Casualmente, si tú le pones algo, le puedes reventar los dientes, ¿no? Y esos dientes se van a pasar. Entonces, no es bueno, no es bueno. Lo único que tenemos que hacer es tratar de que esa lengua no vaya para atrás. Uno, para que no se ahogue. O no se vaya para adelante. Dos, para que no se lo muerda, no se vaya a sacar y se vaya a morir desangrada. ¿Ya? Pero generalmente, como todo está convulsionando, todo hay un espasmo. Y la lengua también es músculo. Entonces, por lo tanto, la lengua también va a estar en espasmo. Por lo tanto, va a ser difícil que se vaya adelante de las dientes. Lo que sí es que mucha gente a veces pone un trapo o algo entre los dientes, si es que da tiempo. Si no da tiempo, te saca los dientes, te saca los dedos, te saca los dedos. ¿Ve? Y profesor, Entonces, a eso iba. Sí, dime. profesor, ¿en qué momento se puede mover al paciente de costado para que Ya no se traiga la saliva tampoco? así es. Si ustedes han hecho primeros auxilios, van a ver que ya hay un momento en que el paciente ya termina su crisis tónico-clónica, ya esas convulsiones tónico-clónicas que tiene, y una vez que ya el paciente ya ha pasado de ese estado, se puede poner de costado, que es lateral que se utiliza mucho ¿cómo se llama? En técnicas de salvamento, ¿no? Ya de costado que son lateral derecho, lateral izquierdo, ¿no? Ya, pero una vez que ya ha pasado esa etapa, el paciente está en post-ictus. Post-ictus quiere decir post-convulsión, ¿ya?
Entonces, cuando el paciente ya ha pasado de ese periodo, recién se mueve para el lateral derecho o el lateral izquierdo de salvamento, ¿no? Eso es así. Entonces, durante la convulsión no se toca a la No, no persona. se toca al paciente, no se toca, se trata de que se cubra nomás su cerebro, que no se vaya a caer, ¿no? Y dejarlo que convulsione. Dejarlo que convulsione. Una vez que ya termina de convulsionar, recién ya nosotros podemos tomar las medidas de salvamento, en este caso, las medidas de seguridad, ¿no? Posición de seguridad de la persona. ¿Ya? Sí, por favor. Eso es así. Bueno, antes lo que habíamos visto al inicio en el videíto que les puse, estábamos hablando del estroque, ¿no? Estroque, ¿sí? Estroque, ¿verdad? Estroque, estroque. Este estroque, también llamado accidente cerebrovascular, también llamado ictus, también llamado enfermedad cerebrovascular, que es la que más se utiliza ahora como enfermedad cerebrovascular, ya tiene como consecuencia un sinnúmero de, de patologías. La enfermedad cerebrovascular puede ser de dos clases, ¿no? De dos clases que siempre se da, la clase hemorrágica y la clase isquémica. A Dios gracias, la clase isquémica es la que mayor abunda, un 80-85% sobre el accidente cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Entonces, accidente o enfermedad cerebrovascular o estroques o ictus es provocado por una obstrucción o rotura de una arteria del cerebro. Entonces, si hablamos de obstrucción, estamos hablando de una isquemia. Y si estamos hablando de una ruptura, ya es una hemorragia. ¿Ya? O ACV, también llamado ACV o SB, ¿no? Es una ACV, una serendos. Cuando ustedes estén en el hospital y encuentren que una paciente está entrando, porque siempre entran así pacientes, entonces el médico es una ACV. Entonces, ACV es un accidente cerebrovascular, ¿ya? Aunque ahora, como les digo, ya más que ACV se le llama enfermedad cerebrovascular. No porque dicen, no, pero ¿qué accidente ha tenido el paciente? No, no es así, ¿no? Pero de todas maneras, mundialmente se le conoce todavía como ACV, pero actualmente se quiere que se llame ECV, enfermedad cerebrovascular. Una causa muy frecuente de muerte y la primera invalidez causa en los adultos y adultos mayores, los mantiene inválidos, ¿ya? El accidente cerebrovascular puede ser por dos causas, ya habíamos dicho, el isquémico o el hemorrágico. En el isquémico se tapa una arteria, así como se tapa la arteria en el corazón, ¿no? Y hay una isquemia cardíaca, igualito se puede tapar una arteria en el cerebro. No llega sangre a una parte del cerebro y esta se convierte en isquemia. Isquemia, lesión e infarto, ¿se acuerdan, no? Isquemia, lesión e infarto, ¿ya? A eso conlleva a que la parte del terreno que no está, no le llega sangre, no está bien con sus fluidos sanguíneos, se muera. Y al morirse esa parte del cerebro, se muere también parte de nuestro cuerpo. En cambio, en el hemorrágico es más, el isquémico que estamos hablando es la parte periférica. En cambio, en el hemorrágico es en la parte interna del cerebro. Y se rompe una arteria dentro del cerebro y provoca una hemorragia. Y esto, el hemorrágico conlleva la muerte. El hemorrágico conlleva la muerte. En el accidente cerebrovascular isquémico o infarto cerebral es el más frecuente, ¿no? Ya habíamos dicho eso. Este accidente se produce daños del cerebro causando diferentes síntomas según la parte que se dañe. Los que ya me han hecho el homúnculo, ya saben qué es el homúnculo. Entonces, al saber qué es el homúnculo, ya saben la parte que se daña es la parte que la persona no va a sentir. Por ejemplo, si se daña una gran parte de la mano, ya
del cerebro, de la mano del cerebro, o sea, el cerebro, acuérdense ustedes del homúnculo, el homúnculo es un, ¿cómo se llama? Es un muñequito que le han dibujado, en donde tienen partes, esas son el mapa cerebral. Si el mapa cerebral está en la parte que se daña la mano, entonces el paciente no va a tener actividad motora en la mano. Puede ser que sea en el centro de Broca, en el centro de Wernicke, o en el occipital, o en la parte sensitiva, ¿no? Entonces, según el lado afectado del cerebro, vamos a tener problemas en la actividad motora, en la palabra, en la visión, en la actividad psíquica y en psíquica de la vida, ¿no? Entonces, en el accidente isquémico, accidente cerebrovascular isquémico, la arteria se puede ocluir por varias razones. Igualito que en el corazón, ocluir, se puede ocluir por formaciones ya por formación de depósitos de colesterol y endurecimiento de la pared de una arteria cerebral. Puede ser por un coágulo de sangre formado en el corazón, que son las cardioembolias, ¿no? Del corazón puede haber un coagulito que se rompe y ¡zum! Eso va a las arterias carotídeas, ¿no? Sobre todo a la arteria carótida mediana, es ahí donde se van estos coágulos. En el accidente cerebrovascular hemorrágico, en cambio, la arteria se rompe en el área. Las arterias, como hay mucha presión arterial, ¿no? Presión arterial del paciente es hipertenso, generalmente es hipertenso, provocan que el área de esa vasculatura, de esa área de esa arteria choca tanta presión que comienza a ponerse como un globo ya débil, ¿no? Las paredes son muy débiles. O también puede haber problemas vasculares, malformaciones vasculares, ¿no? Por ejemplo, los aneurismas. Los aneurismas son bolsas cerebrales. Las fístulas arteriovenosas, también malformaciones que son vasculares. Entonces, por ahí el paciente, para mala suerte, va a tener hipertensión arterial y esa hipertensión arterial va a provocar que haya un cerebro que se daña por las arterias, ¿no? ¿Cuáles son entonces las prevenciones de esto? Siempre, paciente que tenga hipertensión arterial, no solamente por el cerebro, sino también por el corazón. Ustedes saben muy bien que el corazón también sufre, porque las arterias son tan pequeñas que se pueden romper en cualquier momento y pueden provocar una suerte de isquemia cardíaca o isquemia cerebral, en este caso que estamos hablando de isquemia cerebral. Otro de los problemas que ocasiona esto es el fumar. La nicotina es uno de los componentes muy peligrosos para la salud. La nicotina tiene propiedades que van tanto de mielinizar como a provocar que haya un problema a nivel de la pared endoteliales, de las arterias, de las vénulas, tanto cardíacas como cerebrales. Otra de las cosas buenas de la vida es la actividad física regulada y moderada, ¿no? Tampoco la actividad física exigente, ¿no? Porque también puede subir la presión arterial y puede provocar cierta molestia en los pacientes que tengan problemas de hipertensión arterial. ¿Cómo podemos prevenir? Una de las cosas que tenemos que prevenir es el colesterol. El colesterol malo y el colesterol muy malo son los que tenemos que prevenir. El que tenemos que ayudar a que se salga es el colesterol bueno, ¿ya? Tratar las diabetes, si es que hubiera un problema. Miren ustedes, colesterol, diabetes, gordura, hipertensión, todas esas cosas mata al paciente. ¿Por qué no nos va a matar el coronavirus si tenemos eso? Lo mismo, solamente que nos ayuda nomás, ¿no? El coronavirus nos ayuda a que esas personas tengan problemas de resistencia a la insulina, que tengan problemas a problemas de hipertensión. Y no es que el coronavirus va a matar de por sí, no, sino justo mata a las personas que tienen justo estos problemas.
de colesterol, de hipertensión, falta de actividad física, gordura, ¿no? Todas esas cosas hacen que sean más propensos para que el coronavirus en este momento esté también matando a la gente, ¿ya? Dentro de la prevención tenemos tener un diagnóstico precoz de las obstrucciones arterioscleróticas de la arteria carótida y su corrección, ¿no? Sobre todo ya eso se hace con el cardiólogo. El cardiólogo nos va a hacer un mapeo de las arterias cuando uno sobre todo tiene problemas ya de síntomas del accidente cerebrovascular. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama TIA o AIT. Esa enfermedad es un problema de tipo, isquémico, ¿ya? Es AIT. Entonces, esto se llama accidente transitorio isquémico. Pero nosotros en el Perú lo conocemos como TIA. Dentro del accidente cerebrovascular, nosotros lo conocemos como TIA, trastorno isquémico agudo. Este trastorno isquémico agudo solamente nos dura 24 horas. O sea, el paciente está bien, al día siguiente no se levanta. ¿Qué ha pasado? Y no conteste, ¿no? Entonces, el paciente, el familiar se preocupa, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está así, no? Entonces lo lleva al hospital y el hospital, dentro del hospital, cuando llega al hospital ya está despierto. Entonces, este es un AIT o un TIA. Este AIT o TIA se puede considerar benigno, pero desde el punto de vista ya de pronóstico puede dar, es como un campanazo, porque en cualquier momento este paciente va a tener un accidente cerebrovascular. Entonces, para evitar eso, se hace todos estos estudios, ¿no? Para ver si hay obstrucciones arterioscleróticas de las arterias carótidas, ¿no? Y para dar su corrección. En el accidente cerebrovascular nosotros tenemos como síntomas, uno, el paciente puede tener problema de dificultad de hablar, si es que cuando, acuérdense, el cerebro izquierdo, el hemisferio del cerebro izquierdo gobierna todo lo que es el lado derecho, ¿ya? Y el hemisferio derecho gobierna todo lo que es la mitad izquierda. Entonces se cruzan. A eso se llama entrecruzamiento neurológico. De lo que nosotros llamamos de la pirámide, el pirámide neurológico, a eso hay un entrecruzamiento. El derecho mira al izquierdo. Todo lo que nosotros hacemos con la izquierda quiere decir porque nuestro hemisferio derecho es el que está gobernando. Y todo lo que es del hemisferio izquierdo gobierna a la parte motora sensitiva de la parte contralateral. ¿Ya? Entonces, cuando hay un problema de accidente cerebrovascular, puede haber síntomas para hablar, dificultad para mover algún brazo, unas piernas, alteraciones en la sensibilidad, acuérdense, en la sensibilidad de las piernas y los brazos, visión borrosa, limitada, ¿no? No coordina bien los movimientos, el paciente está sentadito y comienza a ladearse, ¿no? Comienza a perder fuerza, el dolor de cabeza intenso y no habitual, y al final una confusión generalizada. Este accidente cerebrovascular, igualmente, en caso de obstrucción de una arteria, si no transcurrieron más de 3 horas, se puede realizar tratamiento de medicación específicos, como disolver esos coágulos. Igualito que en el corazón se disuelven también los coágulos, se pueden disolver también, ¿no? En casos de hemorragias ya es inevitable la intervención quirúrgica, ¿ya? Y sobre todo en los cuidados de terapia intensiva, porque eso ya es dentro del mismo cerebro. Y dentro del cerebro todavía muchos neurólogos han entrado, pero el paciente no ha salido de esas operaciones. Una vez que se ha instalado la secuela, que puede ser un accidente del accidente cerebrovascular y el paciente ha reaccionado, es fundamentalmente la rehabilitación, ¿ya? La rehabilitación motora, kinésica, deglutatoria, postural y la prevención de lesiones por apoyo prolongado. Y sobre todo hay que darle ya la rehabilitación cognitiva, intelectual, para que el paciente pueda tener, ya, mucha gente va a comenzar a aprender a caminar otra vez. Ustedes no comienzan a aprender a caminar
ya no, empieza otra vez su vida como de cero, ¿no? Como de cero. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya lo que hemos visto es una enfermedad cerebrovascular isquémico hemorrágico. Ahora vamos a ver el TEC, traumatismo encefalocraniano. Ya es golpe esto, ¿no? Ya es golpe. Ya es golpe. Por eso que mucha gente dice, a veces dice, no, no, doctor, no es, no es el otro no es un accidente cerebrovascular, pero sí se le ha conocido, el stroke se le ha conocido así como accidente cerebrovascular de toda la vida, y ahora lo están tratando de cambiar como una enfermedad cerebrovascular. Pero en cambio el traumatismo sí es un golpe, sí es un accidente. El traumatismo llamado TEC, ¿no? Traumatismo encefalocraniano. Es una alteración en la función neurológica a causa de una fuerza traumática externa. Entonces, a la hora de yo tomar el examen, voy a decir, por ejemplo, evidencia de patología cerebral por fuerza traumática externa. Te voy a poner TEC o enfermedad cardiovascular o stroke o Glasgow, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero. La fuerza traumática externa, que es una patología, de una alteración neurológica por esta fuerza traumática externa. A eso se llama traumatismo encefalocraniano o traumatismo encefálico también, ¿no? Traumatismo encefalocraniano o traumatismo cráneoencefálico, que también lo llaman mucha gente. Miren ustedes la etiología, cuáles son las causas: accidente automovilístico, la caída de una persona de tercera edad, accidente por carro, peleas callejeras o peleas entre los muchachos, o un balazo, ¿no? O un balazo en el cerebro. Esas son las... Ahora, ¿cómo se clasifican este traumatismo encefalocraniano? El traumatismo encefalocraniano se clasifica en tres: en leve, moderada o grave. Los traumatismos encefalocranianos leves, ¿no? El niño, el paciente o el adulto ha experimentado una pérdida de conciencia más o menos menos de 30 minutos, ¿no? El niño se ha golpeado, pero no hay pérdida de conocimiento, hay chichón, hay dolor, no hay vómitos, no hay náuseas, no hay dolor de cabeza, no hay confusión, no hay pérdida de conocimiento, ¿no? Y existe una recuperación neurológica completa, a pesar de que algunos pacientes tienen dificultad en la concentración o en la memoria pasajera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en estos niños también hay que tener cierto cuidado, porque se ha visto que al tercer día, incluso después del traumatismo encefalocraniano, que se supone que es leve por el traumatismo que ha sufrido, pero esos niños pueden hacer un problema a nivel al tercer día, ya al tercer día. Por eso que generalmente hay unas urgencias neurológicas que todo padre tiene que saber, todo padre tiene que conocer para la recuperación neurológica de su niño. En cuanto al moderado, el paciente se encuentra letárgico, ¿no? O más o menos estuporoso, o sea, medio dormido, el paciente medio dormido, medio como que no sabe quién es. Los pacientes con este traumatismo cerebrovascular moderado requieren generalmente hospitalización y pueden necesitar una intervención neuroquirúrgica si es que se comienzan a comprometer o hay un compromiso en neuroimágenes, en la tomografía o en la radiografía, ¿no? Sí que hay unos compromisos. En cambio, el grave no, el grave cerebro, el paciente está en estado comatoso, en coma. No abre los ojos, no hay órdenes, sufre lesiones neurológicas significativas. Por lo general, tiene una neuroimagen anormal, es decir,
En la TAC se observa fractura de cráneo o hemorragia intracraneal. En cuanto a anatomía patológica, las lesiones más comunes del traumatismo encefalocraneano incluyen tanto intracraneales como extracraneales. ¿No? Intracraneales, ya hematomas, contusiones, lesiones cerebrales difusas. Craneales, fracturas, comunicaciones anormales y desplazamientos del cráneo. Ya el cráneo se va desplazando. Y las extracraneales fuera son lesiones de cuero cabelludo, ¿no? Una lesión de varios centímetros de parénquima cerebral que ya salen, ¿no? Estas ya son lesiones un poquito graves, ¿no? Yo me acuerdo que yo estaba trabajando en el hospital de Yanaguara y llegó un muchacho justo a las 6:45 y cuando ya estábamos saliendo del turno de tarde y llegó con que se había lesionado con su moto. Él bajaba por una de las avenidas, una de las avenidas que vienen del Seguro Social para abajo, y con su moto salió volando y sí tenía su casco y cayó sobre el pavimento. Lo llevaron inmediatamente al hospital donde yo estaba trabajando en Yanaguara y nos presentaron con un muchacho de 23 años de edad que había sufrido un traumatismo cerebral craneano por accidente de moto y que había posiblemente caído de cerebro. Pero como tenía su casco, entonces nosotros como que no resistimos a saber si es que había una lesión cerebral o no. Pero ¿quién dice las cosas? Tose, tose el muchacho y bota cerebro por la boca. Bota cerebro por la boca. Como corcho, igualito. Entonces, cuando vimos eso, dijimos, no, este es un terrible traumatismo encefalocraniano, grave, y ya nadie lo va a salvar. Y efectivamente, a los 2, 3, 4, 5 minutos, porque había sufrido una fractura de base de cráneo, ¿no? De base de cráneo y se había roto la parte de abajo, la base del cráneo se había roto y por ahí estaba viendo todo el encéfalo. ¿Cuál es el cuadro clínico? Depende, ¿no? Depende del tipo de traumatismo. Puede ser difuso o focal, ¿ya? Parte del cerebro que está afectado tiene pérdida de conocimiento. Tiende a durar más o menos la afectación del lado izquierdo que el derecho, ¿no? Se refiere más como que el lado izquierdo pierde más problemas que el lado derecho. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo tenemos el centro de Broca. El centro de Broca es el centro de la conversación. Si nosotros tenemos una contusión a nivel del lado izquierdo, ahí estamos el lado de Broca y el lado de Broca nos permite hablar. Si nosotros tenemos algún problema a ese nivel, nosotros no vamos a poder hablar, vamos a perder también el lenguaje. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta, ya, este es en el hemisferio derecho. Pero si el paciente va todo normal, todo tranquilo, ¿no? Con dolor de cabeza, como diciendo que le está doliendo porque ha habido una contusión, entonces es el lado izquierdo, ¿no? El lado derecho, perdón. ¿Ya? Las lesiones focales se producen en el lugar del impacto y los déficits neurológicos son atribuidos a estas áreas frontales y el lóbulo temporal, ¿no? En cambio, las difusas que dice todo el cuadro, se inscribe básicamente a la lesión axonal difusa, o sea, la neurona en la que está sufriendo, ¿no? Ya, es el corte de los axones en la sustancia blanca cerebral, ¿ya? Y ahí hay déficit neurológico, ¿ya? Como la encefalopatía incluso. Entonces, todo lo que es anatomía patológica y el cuadro clínico, ¿no? ¿Cuándo ir al servicio de urgencia realmente? Si el niño o la persona comienza a tener más dolor de cabeza, mucho más dolor de cabeza. Cuando el mareo que se convierte en vértigo, ya se va, este mareo que estaba medio mareadito, pero ahora ya es vértigo con náuseas. O en su efecto ya hay vómitos explosivos. El paciente comienza a ver doble. Hay trastornos del habla y del lenguaje. El paciente no puede tragar y comienza a perder sensibilidad de su cuerpo o fuerza de su cuerpo. Y hay una más que le voy a enseñar en este momento, que es cuando el ojo, aquí vamos a ponerle
¿ya? Ustedes saben que lo del centro se llama pupila, ¿verdad? Pupila. Esas pupilas, cuando están iguales, se llaman isocóricas. Isocóricas, cuando están iguales. Isocóricas. ¿Ya? Estas pupilas, cuando le da mucho la luz, se ponen así de chicas. Cuando le da la sombra, cuando ya le da la sombra a la pupila, se agrandan. Se comienzan a agrandar. Esto de acá se llama miosis y esto de acá se llama midriasis, ¿ya? Este es miosis y midriasis. En cambio, las dos son isocóricas porque las dos se contraen y se abren normales. Los dos se abren normales, los dos se cierran normales. Isocóricas cierran. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando hay una anisocoria? La vamos a hacer aquí ya más grandecita para que ustedes vean. Cuando nosotros le ponemos la luz, por eso que nosotros ponemos la luz, la pupila de la persona está chica una y el otro es grande. ¿Se dan cuenta? Cuando hay este problema de aquí ya se llama anisocoria, ya no es isocoria, ya no es isocórica, sino es anisocórica. Cuando ya nosotros vemos que hay un problema de anisocoria, porque uno está en midriasis, este es midriasis, ¿no? Midriasis, y el otro se llama miosis, este es midriasis y este es miosis. Entonces, ya no hay una igualdad, así como esta de acá. Fotomotor, o sea, usted le da la luz, se achica las pupilas. Usted le quitan la luz y le dan sombra, se agrandan los otros, pero los dos iguales. En cambio, aquí ya no hay esa igualdad, ¿no? Hay una anisocoria. Esa es otra de las patologías que nosotros tenemos que ver, sí o sí, cuando hay problemas de tipo traumatismo, ¿ya? O un accidente cerebrovascular también. Cerebrovascular, también se le da eso. Entonces, estas, cuando hay que ir al hospital después de un traumatismo encefalocraniano del niño, o de la persona que está a nuestro cuidado, o de nuestro familiar, o de un amigo, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? En primer lugar, las medidas estrictas de signos vitales. Siempre que una persona va a un hospital, siempre se le mide la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Se observan las características de las mismas, ¿no? Para realizar una fisioterapia respiratoria, si es que hay alguna consecuencia. Y se va vigilando siempre el estado de conciencia, reacción y reflejo pupilar. Lo que les he enseñado ahorita, la isocoria y anisocoria, a eso se llama reflejo pupilar. Reflejo pupilar. Y el médico, cuando generalmente ve que hay una cuando él ve la persona, cuando ve, dice, hay un reflejo pupilar anormal, le llama a este reflejo pupilar CIRLA. CIRLA positiva o CIRLA negativa. A esta CIRLA las pupilas CIRLA son pupilas por la C circulares, por la I, todo lo que es cuando la pupila hay un reflejo fotomotor normal, ¿ya? Nosotros llamamos, decirlo así, a la luz artificial. Circulares, reactivas, ¿ya? A la luz artificial. Circulares, reactivas a la luz artificial. Cuando nosotros tenemos esto, es porque el paciente está bien. Pero cuando nosotros no tenemos las pupilas, el reflejo pupilar normal,
hay una anisocoria, que nosotros le llamamos, si nosotros llamamos anisocoria, quiere decir que el paciente está con problemas de tronco cerebral o con problemas cerebrales. Y ahí hay que tener un apoyo ya más un apoyo ya más especializado, ¿ya? La vigilancia entonces es importante, el tipo de respiración y movimiento de los miembros también es importante, y sobre todo brindar apoyo a familiares y pacientes, ¿no? Cuando estamos nosotros hablando en atención primaria. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Entonces vamos a ver un poco de Corea, un poco de Profesor, movimientos. Sí. profesor, disculpe, yo sí tengo una pregunta del anterior tema de lo que es el ACP. Para detectar el accidente cerebrovascular, en un caso de lo que es aneurisma, se hace una resonancia, ¿verdad? Claro, se tiene que hacer su resonancia, porque Bueno, la resonancia bueno, magnética, no, se puede hacer dos, la resonancia magnética, se puede hacer una angiografía o se puede hacer una tomografía contrastada. y puede haber error cuando hacen una resonancia. Por ejemplo, digamos que le dicen al paciente que tiene un aneurisma, pero luego dicen que en medio de la cirugía o de la operación llegaba que el paciente no tenía un aneurisma, sino que tenía 2 o 3 aneurismas. ¿Eso puede suceder? Sí, sí puede suceder, porque la ayuda diagnóstica, los exámenes de ayuda de diagnóstico son eso, te ayudan al diagnóstico, más no te descartan que tengas otra patología por ahí. Puedes encontrar que eso también depende, ¿sabes de qué? Depende de la experiencia del médico en leer las tomografías o la resonancia. El médico te puede encontrar como son exámenes dinámicos. Si tú se te pasa algo, ya no lo vas a ver, ¿no? En cambio, ya a la hora de hacer el corte, a la hora de entrar al cerebro, ves que no era uno, sino eran tres. Entonces, eso, uno, la experiencia del médico radiólogo que lee las placas. Dos, la experiencia del médico cirujano, neurocirujano, para saber que no hay una sola, sino hay tres o cuatro, ¿no? Que son varias, o que son varias. Y tres, la experiencia de todo el equipo de salud para saber si es a qué se está enfrentando, ¿no? Porque hay muchos equipos de salud que están recién empezando, y ustedes saben que cuando uno empieza no tiene todo lo de saberlo bien, ¿no? Casualmente, todos los médicos salimos de la universidad sabiendo lo mismo, todos, generalmente todos. Cuando nos hacemos ya con experiencia, es donde la gente busca más al médico de experiencia que al médico joven, porque se supone que todos salimos igual. ¿Y la experiencia qué es? Es cometer errores y aciertos, errores y aciertos. Entonces, en ese trajín de errores y aciertos, yo ya sé qué es lo más conveniente para mi paciente. Esa es la experiencia médica. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay mucha gente que son neurólogos o neurocirujanos o son imagenólogos, y en este caso pueden equivocarse en saber que era un aneurisma. Pueden ser dos aneurismas, pueden ser tres aneurismas, o puede ser un síndrome expansivo, o sea, un cáncer. Y yo pensaba que era aneurisma. Pero a veces es un poco más difícil equivocarse, porque el aneurisma va por dentro, la sustancia en contraste va por dentro de la, ¿cómo se llama? De la arteria en este caso, ¿no? Va por dentro de la arteria y uno va viendo pues, cómo va caminando. En cambio, un cáncer no, un cáncer, las arterias lo rodean al cáncer, ¿no? Entonces ya saben cuándo es expansivo y cuándo es arterial, ¿no? Que es en lo que estamos hablando del aneurisma. Bueno, hablamos del síndrome, de la enfermedad de Hutchinson. ¿Qué es esta enfermedad de Hutchinson? Hutchinson es una palabra que se utiliza para las coreas. Las coreas son movimientos musculares involuntarios de las personas, ¿ya? Y que es una enfermedad que se transmite de padres a hijos, es generalmente hereditaria. Aquí en Pedregal tenemos dos personas
que tienen esa enfermedad de Hutchinson poco, ¿ya? El número de repeticiones tiende a ser más grande. Cuando mayor es el número de repeticiones, mayor es la posibilidad de que una persona presente síntomas a una edad más temprana. O sea que cuando de padre a hijo se da de padre a hijo, se va de padre a hijo, cuanto más tiempo son números de repeticiones de padres e hijos, es donde más se puede provocar esta afección, ¿no? A una edad más temprana. Pero esto se ve, más, miren ustedes aquí en lo que estamos viendo en la historia hereditaria, en el árbol de vida de las personas, ¿no? En el árbol de vida de las personas, ¿ya? Miren ustedes, por ejemplo, en esta parte, ¿no? El padre con la madre, ¿ya? Ya están afectados, ¿no? Este es el padre y esta es la madre. El padre tiene, cuando más hijos tienen, ¿no? Pueden salir dos mujeres y un hombre. ¿De cuántos hijos? De 8 hijos. De 8 hijos, figúrense ustedes, 5 pueden tener, ¿no? Esta enfermedad de Hutchinson. Y de estos, por ejemplo, aquí también hay unión, se unen aquí, también se unen, ¿no? Se van, esto en rojo son los que tienen la enfermedad. Mujeres son redondos y cuadraditos son hombres y son medibles de esa forma. Entonces, claro que no todos van a tener ese problema, pero hereditariamente se puede dar de madre o de padres a hijos, ¿no? ¿Por qué se causa? La enfermedad es una causa de efecto genético. A esto se llama cromosoma. Tienen sus 4 patitas, ¿no? 4 largas y 2 cortas. A esto se llama defecto genético. Este es un mapeo de cromosomas normales, pero aquí hay un defecto genético en el 4. Entonces, lo que yo quiero que ustedes sepan que es hereditario, la enfermedad de Hutchinson es hereditario y se da en el cromosoma 4. Es lo que a mí me interesa de ustedes, ¿no? Entonces, el defecto hace que una parte de este ADN ocurra muchas más veces de la debida. El defecto es, repetición es en el código genético, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de este Hutchinson? Generalmente no existe cura para la enfermedad, pero sí hay tratamiento médico, ¿no? Para ayudar a la persona a valerse por sí mismo en el mayor tiempo posible. Existen varios tratamientos o remedios para tratar esta enfermedad, como son los bloqueadores de la dopamina. Pueden ayudar a reducir el comportamiento y movimientos normales. Dopamina, ¿no? Los bloqueadores de dopamina. A la vez, a medida que la enfermedad va progresando poco a poco, la persona va a necesitar asistencia y supervisión porque ya no va a poder ser sola. Comienzan a como que a bailar, como que a tener movimientos extraños, ¿no? Muecas, movimientos inusuales, movimientos rápidos, movimientos de tipo inestable, marchas inestables, las piernas, la cara y otras partes del brazo, movimientos rápidos también, ¿ya? Y en cuanto a el comportamiento de las personas muchas veces es antisocial, pero las personas que yo conozco no son antisociales, ¿no? Son personas muy tranquilas, son personas pero sí quieren que les hagan las cosas rápido. Muchas veces sí pueden tener mal humor, alucinaciones, hay una especie de paranoia, hay una psicosis, inquietud, cambios de personalidad y muchas veces la depresión. Esos en sí en Hutchinson son movimientos coreanos, ¿no? Son las Coreas. En cambio, si nosotros tenemos lo que es Parkinson, es otra de las enfermedades de Parkinson, vamos a ver nosotros al final de este cuadro de Parkinson, vamos a ver un sinnúmero de personas que tiemblan bastante, ¿no? Tiemblan y tienen unas facies como que incaracterísticas. No se sabe si están molestos o están tranquilos o están teniendo otra clase de expresión. Es una de las expresiones inexpresivas de esta enfermedad. El Parkinson es inexpresiva. Entonces, ¿qué dice? Afecta generalmente el sistema nervioso central, ya por un proceso neurodegenerativo multisistémico, ¿no? La anterior Hutchinson que era hereditaria por problemas de cromosomas en el cromosoma 4, ¿se acuerdan? ¿No? En cambio, aquí es un proceso neurodegenerativo multisistémico. Este es a nivel de las ganglios basales, ya en el cerebro.
y esto va a controlar y producir los movimientos. En sí es una enfermedad crónica, yo diría no es mortal, pero tampoco no tiene cura, ¿ya? Es una enfermedad que progresa, progresa, progresa. Tenemos el Parkinson idiopático y y el cáncer, el Parkinson sintomático. El idiopático es primario y el sintomático es secundario. Entonces, el idiopático puede ser genético, igualito que el Hutchinson, ¿ya? Puede ser esporádico o por otros trastornos. Entonces, la persona comienza a temblar de a poco, de a poco, de a poco, pero ahí nomás queda, no pasa más, ¿no? Ya ese puede ser genético, esporádico o por otros trastornos. Incluso los mismos fármacos pueden provocar estas enfermedades primarias. En cambio, las secundarias es por un problema de tipo patológico, ¿ya? Patológico, o medicamentos completamente tóxicos, ¿ya? O medicamentos completamente tóxicos. Si nosotros hablamos del Parkinson sintomático, ¿ya? Puede haber un traumatismo craneal repetido a consecuencia de golpes. Por ejemplo, uno de los famosos que sufría bastante de Parkinson, sufrió en su vida posterior de Parkinson, uno de los boxeadores, ¿no? Cassius Clay, no sé si alguno de ustedes conoce. Él fue uno de los grandes, importantes boxeadores del mundo, pero que al final tuvo este problema de traumatismo craneal repetidos, y en algunos boxeadores se provoca esto, ¿no? Hay otras que son enfermedades infecciosas porque las encefalitis, las sífilis, ¿no? Estas infecciones que son de la piel, posteriormente al tiempo, se van a subir al cerebro y van a provocar esa sífilis cerebral, ¿no? O la encefalitis por infecciones. En cuanto a las enfermedades metabólicas, se han asociado a la reducción del riesgo con el consumo de café. Hay estudios, ¿no?, que han asociado la reducción del riesgo con el consumo de café relacionado con el metabolismo de la cafeína. En cambio, son causados también por toxinas, como el cianuro, el metanol, el dióxido de carbono, en este caso, todo lo que es el cigarrillo. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? En cambio, hablan de una reducción de riesgos con el consumo de café, por el metabolismo de la cafeína, como que la cafeína reduce estos riesgos de enfermedades metabólicas, ¿no? Pero no así del cigarrillo. El cigarrillo sí es muy peligroso por los monóxidos, los benzoperidenos que tiene, el pireno, el amoníaco, el arsénico, el cloruro. Entonces, más es causado por las toxinas. Hay otros que también son causados por medicamentos. Es el motivo más frecuente del Parkinson. Hay medicamentos que pueden tener origen en síntomas, aunque la mayoría de veces desaparece cuando se deja de tomar, pero suelen ser medicamentos usados para enfermedades mentales, ¿no? La fenitoína, carbamazepina, todas esas cosas, o para la hipertensión arterial y los trastornos bipolares, ¿no? Hay medicamentos para los trastornos bipolares como el litio, por ejemplo, ¿no? El litio. En cambio, el idiopático primario es esporádico. Es el más frecuente, no tiene base genética, no tiene problemas de tipo, no se dan en muchos casos familiares ni eso, ¿no? Ya es una idiopático, quiere decir que no se conoce la causa en sí, idiopático. Pero están asociados a algunos procesos degenerativos, por ejemplo, a la enfermedad de Alzheimer, a la atrofia degenerativa de otras estructuras relacionadas con los ganglios basales. Esto de acá del centro son los ganglios basales, ¿no? De aquí del centro. Aquí los del centro son los ganglios basales. Los ganglios basales, ¿no? Otros trastornos son como la enfermedad de Hutchinson también, ¿no? Y los otros trastornos como la hidrocefalia, cuando crecen los ventrículos cerebrales, se llenan de líquidos y eso puede provocar también problemas de tipo degenerativo. Miren ustedes, a esto se llama lo que se llama la facie inexpresiva. Es como que no tiene, ni ríe, ni llora, ni tiene ninguna expresión en esa cara, ¿no? ¿Ya?
son caras así inexpresivas. Es lo que, a eso se llama la fase de Parkinson. Este es el famoso Cassius Clay, Muhammad Ali. Si ustedes preguntan a sus papás, ellos saben bien. Y este señor murió, era un muy buen boxeador, pero tanto golpe en el cerebro, tanto golpe en el cerebro, al final tuvo ese final, ¿no? Tuvo ese final. Y este es Allende, ¿no? Perdón, el de Cuba, el famoso cubano, presidente de 40, 50 años en Cuba, ¿no? Que también tenía esa fase inexpresiva, ¿ya? El tratamiento farmacológico para este mal de Parkinson generalmente es la levodopa, el piperideno, los anticolinérgicos, los IMAO, que son inhibidores de la monoamino oxidasa, la bromocriptina y la pergolida, la selegelina y la amantidina. Nosotros más conocemos la levodopa, la bromocriptina, la selegelina y la amantadina. La levodopa con la carbidopa, ¿no? La levodopa con la carbidopa. La seleginina y la bromocriptina. Y este es el que yo quiero que ustedes conozcan, ¿ya? La historia de la escala de coma de Glasgow. Esa es la tarea que ustedes me van a hacer. Ahorita solamente les voy a explicar un poquito, pero necesito que ustedes profundicen y me entreguen un trabajo de esto. Es un trabajo de Parkinson. Es un trabajo de Parkinson, de coma de Glasgow, perdón. Coma de Glasgow. Este coma de Glasgow, estamos aquí, esta es la plataforma. La tarea de la monografía del test de Glasgow. ¿Ya? El test de Glasgow. Van a hacer ustedes realizar una monografía del test de Glasgow. ¿Ya? Se lo voy a dar así, algo rápido nomás, porque necesito que ustedes lo comprendan, porque realmente va a venir parte del examen, va a venir esto. Entonces, por eso necesito que ustedes lo sepan bien. ¿Ya? Bueno, le hice una pequeña historia. Este coma de Glasgow lo hicieron en la ciudad de Glasgow, Inglaterra, ¿ya? Y en 1962, ¿con qué objeto era? Para mejorar la práctica clínica en pacientes con traumatismo encefalocraniano agudo. En ese momento era para el traumatismo encefalocraniano, TEC, o TAC, ¿no? TEC, cráneo encefálico, ¿ya? Pero ahora se utiliza más que todo en todo lo que son estudios neurológicos, ¿ya? TEC, lo que hemos estudiado ahorita, ¿no? Lo que hemos estudiado, el accidente cerebrovascular, los trastornos neurológicos, el síndrome convulsivo. Para todo eso nosotros utilizamos la escala de Glasgow. Miren ustedes acá cómo más o menos se ve, ¿no? Tiene 3 parámetros, la apertura de ojos, verbal y motora. O sea, apertura de ojos, si nosotros le decimos al paciente, abre los ojos, o en su efecto lo hace en forma espontánea. Si el paciente está abierto, sus ojitos, todo quiere decir que es una apertura de Glasgow 4, ¿no? Tiene por puntaje de 1 al 4, del 1 al 5 y del 1 al 6. Miren ustedes, ojos, para que ustedes se acuerden bien en toda su vida. Ojos, ¿cuántas letras tiene el ojo? Ojos, O, J, O, S, 4, ¿verdad? Entonces tiene del 1 al 4, ojos. Verbal, 2, 4, 6, verbo. No, ya no lo agarro como verbal, sino como verbo. Verbo tiene B, E, R, B, O. 5 letras. Verbo, entonces tiene 5 puntuaciones. Motora, es así, motora es 2, 4, 6, tiene 6. Entonces, acá cada uno de nosotros, si nosotros vemos un paciente que está con los ojos cerrados, no obedece, ustedes le tocan el brazo, le hablan o no está espontáneo, entonces quiere decir que el paciente tiene 1 de Glasgow. 1 en apertura ocular, 1. El paciente no se mueve, no habla nada. El paciente no emite sonido, no emite palabras, ni confuso, ni está orientado. 0, completamente 0, es 1. Y es motora cuando el paciente tampoco no obedece, no localiza dolor, no hay una flexión normal, hay una flexión anormal o hay una extensión. Y a esto se llama 1, 2, 3. Apertura ocular, 1. Verbal 1 y motora 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente está deprimido.
deprimido. O sea, en la escala de coma de Glasgow, el paciente está deprimido y está para morirse. Fíjense ustedes, está para morirse. En cambio, cuando el paciente está espontáneo, abre los ojos espontáneamente, está orientado. ¿Quién eres tú? Yo soy fulanito total. ¿Dónde estás? En tal sitio, está orientado en tiempo, espacio y persona. LOTEP, a eso se llama LOTEP. Lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. ¿A qué se llama ese LOTEP? Vamos a ver. Acá. LOTEP. LOTEP. Entonces acá vamos a tener LOTEP. Esto van a ver ustedes en las historias clínicas de todos los médicos, de todos los hospitales o de todos los consultorios. LOTEP. Entonces, esto quiere decir lúcido, L de lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. ¿Qué quiere decir lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona? Lúcido, que está claro en sus ideas, ¿verdad? Orientado, sí está orientado. ¿En quién está orientado? En tiempo. ¿Hoy día qué es? Hoy día es martes 21 de julio. Allá, muy bien. En espacio, ¿dónde estás ahorita en este momento? Ah, estoy aquí en el hospital. Muy bien. Espacio y persona. ¿Y quién eres tú? Yo soy fulanito tal, tengo 25 años de edad y he perdido mi conocimiento nada. A eso se llama LOTEP, ¿ya? Lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. Y el LOTEP son estos de acá, ¿no? Este de acá, este de acá. Obedece comandos, obedece órdenes, está orientado y es espontáneo, ¿ya? Entonces, acá hay 15 puntos si el paciente está completamente en LOTEP. En cambio, si está en menos, en 3 puntos, es porque ese paciente ya se está muriendo, ¿ya? Y aquí está deprimido, ¿ya? Está deprimido, o entonces, eso es lo que yo quiero que usted me averigüe, ¿ya? Me averigüen todo lo que es la escala de Glasgow y cuál es su orientación clínica, ¿sí? Esa es la parte de la tarea que le estoy dejando, ¿ya? Entonces, ¿cómo se interpreta? Esta interpretación también ustedes lo van a dar, ¿ya? Interpretación de puntajes. Ya les había dicho yo en el antes, aquí era lo que el LOTEP completamente lúcido es 15, ¿ya? 15. Lo máximo es 15 y lo mínimo es 3. Es la puntuación más alta, o sea, todos ustedes, yo y ustedes, tenemos ahorita, si nos hacemos esta escala, tenemos 15, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos con los ojos abiertos, espontáneo, estamos orientados en tiempo, espacio y persona, y obedecemos órdenes o comandos. Entonces estamos en Glasgow 15. Me dejo entender, ¿verdad? Glasgow 15 es la puntuación más alta e indica el mejor nivel de conciencia. O sea, un resultado positivo y de mejor pronóstico. Claro que esto se da en pacientes que están llegando en coma, o están llegando en traumatismo encefalocraniano, o están llegando en un accidente cerebrovascular, ¿no? Si nosotros nos tomamos, vamos a tener esa referencia. Nosotros vamos a tener 15 de puntuación. A no ser que alguien esté ahorita bostezando. Ya, si ya está bostezando y no comprende mucho, ya no está en 15, ya está en 14, ¿no? Pero generalmente, toda persona que no tenga problemas neurológicos está en 15. En cambio, en 3 es la puntuación más baja. O sea, la puntuación más alta es 15, la puntuación más baja es 3. Entonces, a la hora del examen yo también puedo poner la puntuación 0 es la puntuación más baja en la escala de Glasgow. No existe la puntuación baja de 0. El paciente ya está muerto. La puntuación baja para Glasgow es 3 e indica el grado más bajo de conciencia. Miren, ustedes estamos hablando de conciencia, un resultado negativo de peor pronóstico, generalmente. Listo, chicos, entonces ya hemos terminado nuestra clase. Por ahora, lo único que me satisface es que dando gracias también a Dios y gracias a ustedes también por la participación que han tenido en estas celebraciones de nuestro instituto, y dar gracias en mi nombre y en nombre de todos los profesores por la gran participación que han tenido ustedes también. ¿Ya?
Entonces, han asistido 28 personas nomás. ¿Qué ha pasado con los demás? ¿Qué habrá pasado con los demás compañeros? Son 40 y tantos ustedes. ¿Mm? ¿Ya? Bueno, chicos, nos vemos para la próxima clase. Recién voy a alimentarme, recién he llegado de Arequipa, así que ya nos miramos para el día martes, ¿sí? ¿Ya? Acuérdense hacer sus tareas. Esta noche voy a corregir las otras tareas de la semana pasada también, ¿ya? ¿Listo? Hasta la vista, chicos. Cuídense. Adiós, hasta mañana. Gracias.